Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. El tema que estaremos compartiendo hoy en esta mañana es obstáculos a la voluntad de Dios. Amén. Obstáculos a la voluntad de Dios. Dice así la palabra todos juntos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué bonita promesa, ¿no es así? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que nos hables a través de cada renglón, a través de cada palabra, Señor, a través de cada versículo, que retumbe, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra conciencia, no solamente hoy, Señor, sino a cada día que salgamos de estas paredes, que podamos, Señor, repercutir a través de ella en otras personas también. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. ¿Puede tomar su lugar? El juez les preguntó por última vez si arrepienten de lo que han hecho. Y los miraba fijamente en los ojos a esas personas. 14 hombres y una mujer, a pesar de la pregunta, siguieron en silencio. Se le notaba al juez donde su rostro estaba molesto, estaba tenso. Aparte también estaba tenso el rostro y los corazones de las personas que se hallaban en ese tribunal. Gracias. Los 14 hombres y una mujer que estaban ahí presentes, estaban acusados de ser espías en países de Oriente. En Beirut, Lebanon, era uno de ellos. Y esas personas se negaron a arrepentirse. ¿Por qué razón? Por su obstinación. El juez al final baja el martillo, que era como quien dice bajar el hacha. La frase del juez fue: sean ejecutados por no arrepentirse. ¿No cree usted que eso es fuerte? Ese caso tiene parecido, hermanos, al juicio de nuestro Dios, porque todo pecado, todo delito, todo homicidio, toda mentira y toda maldad cometida contra Dios y contra cualquier persona en cualquier parte del mundo, si esa persona se arrepiente, ¿qué hace nuestro Dios? Nos perdona. Gracias, Dios. ¿Verdad que sí? A pesar de nosotros. Así que no hay castigo si esa persona se arrepiente, pero si no hay evidencia, si no hay señales de que esa persona no se ha arrepentido, va a haber castigo. Amén. Y es muy raro que una ley en la tierra diga: ¿te has arrepentido? Sí. No te castigamos. No. Las leyes terrenales es: ¿estés arrepentido o no? Mira, aquí está tu tiquete. ¿Sí o no? Esa es la realidad, hermanos. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros, como sus hijos, hagamos su voluntad. Pero ¿sabe qué? Nuestro Dios es tan bueno que Él no nos forza a hacerlo. Gracias, Dios. Porque Él quiere personas que voluntariamente lo hagamos con todo nuestro corazón. ¿Y sabe qué? Y Dios todos los días, hermano, Él nos está dando oportunidades para que nos arrepintamos de nuestro pecado. No importa qué tan grande ni por cuánto tiempo lo hayamos hecho, Él siempre es paciente. Que busquemos el arrepentimiento, que busquemos su perdón y que busquemos sobre todo su voluntad. Amén. Y Dios quiere que tú al final de cuentas suavices tu corazón. Amén. Y aparte también busques el perdón de Dios, y a diario, donde quiera que yo ande, por muy grande que sea la decisión o por muy pequeño que sea ese concepto, decisión o acción que yo pueda hacer, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se recuerda a Pablo? Cuando él se entrega al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Creo que esa debe de ser nuestra pregunta a cada día, hermanos. Yo creo que hay muchas razones que nos impiden conocer la voluntad de Dios. Como estos espías, ellos conocían cuál era la mejor voluntad para ellos, pero se negaron. ¿Por qué razón? Por su obstinación. Amén. Pero cuando conocemos nosotros como cristianos, conocemos y obedecemos la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Vivimos en paz, vivimos en tranquilidad, vivimos sin culpa y ninguna conciencia que nos acuse. Amén. Como dijimos el día de ayer, tenemos quietud en la mente, tenemos tranquilidad en nuestro corazón, tenemos una conciencia limpia, un corazón aparte también tranquilo sobre todo, y aparte serenidad de nuestras emociones y una perfecta paz que sobrepasa
todo entendimiento, porque eso viene del Espíritu Santo. Sepa que Dios tiene, hermanos, una perfecta voluntad para cada uno de nosotros. No importa tu rango, tu persona, tu género, tu vida social, financiero, lo que sea. Dios tiene una perfecta voluntad para nosotros, aún no cristianos. Dios tiene una voluntad para nosotros. Dice la palabra en Salmo 32:8, te haré entender. Gracias, Dios, porque cuántos cabezudos tenemos hoy en esta mañana aquí, ¿verdad? Porque algunos son cabeza del hogar, pero otros son cabezones, ¿verdad? No entendemos, es que usted no lo conoce, pastor, es bien terco. Hermanitas, levanten su mano si usted tiene un marido así. ¡Wow! Gloria a Dios. Nomás la hermana aquí blanca, ¿verdad? Santos, ¿verdad? Te haré entender, dice la palabra, y te enseñaré el camino que, ¿qué, hermanos? Que debes andar, porque no todos nosotros andamos en el camino que debemos andar. Andamos a veces lo que el mundo quiere, es que el compadre, que los amigos, ¿verdad? Y se nos hace fácil hacerlo. Pero el Señor nos enseña, te enseñaré el camino que debes andar. Ahora, ¿pero qué nos impide a nosotros sujetarnos a la voluntad de Dios? O sea, ¿qué nos hace tropezar o nos hace negar someternos o sujetarnos a esa voluntad de Dios? Hay muchas cosas. Estoy seguro que si a alguien le pregunto, pastor, yo estoy batallando con esto. Es que me batallo para levantarme en las mañanas, yo, pastor, ir a la iglesia. O es que yo estoy en mi trabajo, pastor, y es muy difícil con mi jefe y a veces tengo que apuntar números que no son. O cuando hago mi income tax, pues le puse que gané tanto cuando no gané tanto. ¿Me explico, no? Pues para que me den estampillas, usted sabe, pastor, ¿verdad? Y modificamos ciertas cosas, ¿no? Y ay, pastor, bien difícil decir la verdad en esto, o hacer esto, lo otro. Pero hay muchas cosas que estoy seguro que si le preguntas me va a decir, pastor, yo batallo con esto, yo batallo con lo otro, y yo batallo con aquello. Yo creo que todos, de alguna otra manera, batallamos en hacer, en todas las áreas de nuestra vida, hacer la voluntad de Dios. A lo mejor alguna persona venía a la iglesia miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde, no hay ningún problema. Pero a lo mejor usted batalla con dar a lo mejor su ofrenda o su diezmo. Y aquel que dice, no, yo no batallo con mis diezmos, pastor, pero a lo mejor batallo venir los miércoles. O batallo en ser puntual en mi trabajo. Pero de una otra manera todos fallamos. Amén. Pero ¿qué nos impide sujetarnos a la voluntad de Dios, hermanos? Primero, ¿sabe cuál es? Creo que es una de las que más batallamos todos. Primero, nuestra obstinación. A ver, díganlo conmigo, nuestra obstinación. Quiero que vaya primero de Samuel, capítulo 15. Se dice primero porque Samuel no es una carta, es un libro. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 23. ¿Lo tiene? Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice la palabra: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Porque a veces cuando esos adivinos se van a ir al infierno. Pero ¿qué dice aquí? Eres rebelde en otra área, que dice, Señor, estás en la misma condición. Dice, y como ídolos, sí, aquellos personas que están idolatrando que el niño Fidencio y que no sé qué. Pero ¿qué dice aquí? Como ídolos e idolatría, ¿qué dice? Es también la obstinación, dice, en la misma línea que están aquellos, dice Dios, tú también estás en lo mismo cuando los juzgas y los condenas. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra que resalto ahí es la obstinación. Pablo también, hermanos, le da un consejo a los pastores y les da unas características de las cuales ellos deben vivir sobre ellas. Y es en Tito 1:7, dice, porque es necesario que el obispo, sea el pastor o el líder o el diácono, dice, sea irreprensible como administrador de Dios. Y luego, ¿qué sigue enseguida? No, ¿qué? No soberbio, o sea, es la misma palabra, no obstinado. Y da otra, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Pero esa palabra, obstinación, es traducida, hermanos, en otras versiones. Es lo mismo, pero está traducida de otras maneras. En la Reina Valera que leímos aquí, ahí está traducida como soberbio, pero es obstinado. Si usted la lee en la versión Dios habla hoy, que es la palabra que creo que todos conocemos de niños, ¿no?
terco, ¿sí o no? Pastor es bien terco, usted no lo conoce, ¿verdad? En la versión Biblia de las Américas es obstinado, y en la nueva versión internacional es arrogante. Es la misma traducción, aunque diferentes palabras, pero la palabra que comúnmente nosotros conocemos es terco. A ver, díganlo, hermanos, a ver, terco. A ver, ¿cuántos tercos tenemos hoy en esta mañana? Hoy tercos, ¿verdad, pastor? Así que todos tenemos algo de esto, pero yo creo, hermanos, que hay, nosotros pensando en persona como nosotros, hay una gran diferencia entre ser terco con otros y ser tercos con Dios. Hay una gran diferencia en ello. Si somos tercos con Dios, seremos castigados, pero si somos tercos con otros, seremos, en un sentido, dependiendo de la situación, fracasados. Que le digo que ya sabe el que no debe de hacerlo, pero es terco y lo sigue haciendo, vas a terminar mal, no vas a ser honrado en realidad. Entonces, es muy común, hermanos, por ejemplo, pensando en esto, confundir perseverancia con obstinación. Una perseverancia es por algo bueno, que yo sé que alguien más me va a apoyar, es perseverancia, dale, gloria a Dios. Pero la obstinación es terco y quiere darle con todo, pero estás mal. Las mismas acciones, circunstancias te están diciendo que no es correcto, pero nos aferramos. Pero la palabra griega, hermanos, tiene la idea de alguien que hace lo que quiere. Eso es obstinación. ¿Usted tiene hijos o tiene familiares que son así? ¿Hace lo que él quiere? ¿O hace lo que ella quiere? A ver, levante su mano. No sé, yo estoy asombrado, hermanos, con usted. Wow. Creo que yo debo de sentarme y que, hermano Joel, ¿puede venir a predicar esto? Yo creo, hermanos, que alguien que hace lo que quiere, o sea, alguien que se, como quien dice, complace a sí mismo sin importarle a los demás. Me importa si se ofenden o no, si están enojados o no, yo voy a hacer esto. El que nace chicharra muere cantando, ¿verdad? Es una persona que es terca, caprichosa y testaruda, amén. Y nuestra terquedad nos impide, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Es que no quiere a la iglesia. Así que Dios tiene una voluntad perfecta para nuestras vidas y al final nosotros decidimos vivirla o no vivirla. Pero sepa, hermanos, que la voluntad de Dios es la mejor. Y por sobre todas las cosas es la mejor. Quiero que vaya a Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Dice el texto: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y luego, fíjese lo que le dice. Primero lo exalta. Wow, mira, esto y esto es para ti una bonita promesa. Pero mira, no seas como el caballo. Y luego, ¿qué le dice? Como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, para que si no, dice, no se acercan a ti. Como decíamos ayer, mi abuelita, no seas burro, mijo, ¿verdad? Como decía un tío de la hermana Argelia, como era abuelito, macho, remacho, ¿verdad? Tío Lupe en Nuevo León. Pero es una expresión para describir, hermanos, personas tercas. Amén. Sepa que la voluntad de Dios, hermanos, es la mejor. La mejor no es la nuestra. Dice Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Al final, aunque sea muy buena, que te va a llevar por un mal camino al final. Así que no hay un solo hombre que haya, hermanos, negado la voluntad de Dios y que su fin haya sido, wow, qué bien, mira, no obedeció a Dios y qué tan bien le fue. Aparentemente, como dijo el salmista David, oye, ¿por qué veo a estos si prosperan? Y mira yo, dice, casi, dice, se deslizaron mis pies por ver eso, dice, pero no, al final, dice, vi el fin de ellos. No van a terminar bien, hermanos, aunque el mundo aparentemente ve como que todo va bien, pero al final dice, espérate, me vas a ver, calma, que no pande el cúnico. Y lo vamos a ver, hermanos. Así que nuestro egoísmo nos impide, hermanos, preguntarle a veces de Dios, ¿qué es lo que deseas?
¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Y ¿sabe qué? Estos tiempos son los mejores ahora para hacer esta pregunta. ¿Por qué? Ya hice mis resoluciones, pastor, y una de ellas es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted la anotó ahí o no? ¿Sí o no? Espero y que sí, ¿verdad? Pero de todos modos, al final, hermanos, ignoramos su voluntad y hacemos la nuestra. ¿Y sabe qué? Aparte de ello, nosotros, en un sentido, somos sinvergüenzas con nuestro Dios. Le pedimos aún, por ejemplo, que prospere la decisión que hemos elegido, cuando a veces esa decisión no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque a veces tomamos por sentado que, ya oré, es la voluntad de Dios, sin esperar que nos diga un sí o un no. Así que pasa el tiempo y las cosas salen mal. ¿Sabe qué es lo que hacemos luego? Fíjese lo que dice la palabra. Salomón escribió en Proverbios, capítulo 19, versículo 3, dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y dice, y luego contra Jehová, ¿qué dice? Se irrita su corazón. Hey, tú tomaste esa decisión, ¿por qué Dios permitiste esto? Y Dios está como: tú la decidiste, no fui yo. Y culpamos a Dios por lo que nos ha pasado. ¿A cuánto nos ha pasado eso, hermanos? Y Dios como: yo no. Me gusta la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice: hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Esa es la realidad. Esto no es nada nuevo, hermanos. Ya sucedía en los tiempos allá de Salomón, el promedio de 1000 años antes de Cristo. Salomón ya escribía sobre eso. Mira, esta gente ni piden ni consultan a Dios, hacen cosas y al final, ¿por qué Dios? Y hasta levantan su puño contra él. Dicen: no, tú tienes la culpa. En las Escrituras encontramos muchos ejemplos de obstinación, hermanos. Por ejemplo, está el rey Saúl. Dios le dice: destruye a todos los enemigos, no dejes a nadie con vida, ni animales, ni adultos, ni jóvenes, ni niños, nada, dijo. No quiero que dejes nada de ello. Pero vemos, hermanos, que no lo hace, sino que en su obstinación, el rey Saúl, él hace lo que él quiere. Se amachó como el burro de tía Vicenta, como decía mi mamá, ¿verdad? Y al final murió él, tanto él como sus hijos. Y dice en primero de Samuel, capítulo 15, versículo 1, dice: Samuel entonces dijo, fíjese nomás, no es el rey Saúl, es Samuel ahora el que está aquí como: ¿qué está pasando aquí? Dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec, dice, los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas. ¿Sabes? Pues son para el Señor, ¿verdad? Para sacrificarlas. Y fíjese lo que dice: a Jehová, mi Dios, tu Dios. ¿No es tu Dios también, Saúl? Es el Dios de él, nomás no el tuyo. Se nota, porque no está haciendo lo que él quiere, ¿verdad? Y tal vez, a lo mejor al final de cuentas, sí era el Dios de Saúl, hermanos. Pero dice: pero lo demás, dice, lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: ¿qué dijo Saúl, hermanos? Di. Como si el profeta necesitara el permiso de Saúl. Era el profeta que estaba sobre Saúl. Amén. Porque qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y dice el versículo 8: he destruido a los amalecitas. ¿Y quién venía ahí con el rey Saúl, hermanos? El rey de los amalecitas. Bueno, Dios te dijo: destruye al rey, destruye al pueblo, destruye adultos, jóvenes, niños y animales, todo. Y luego resulta que oigo un balido por aquí, ¿verdad? Y aparte estoy viendo aquí al rey, como dice el presidente de México, AMLO: no puede ser, ¿verdad? El orgullo, hermanos, nos ciega, ¿verdad? El ganado, vemos aquí, hermanos, que Dios claramente le había dicho: no quiero nada. Miren nomás, a lo que vemos aquí, estaba siendo oído. Y las chivas, ¿verdad? Estaba siendo visto. Y aparte también, ahí estaban. Y dice el versículo 20: y Saúl respondió a Samuel: antes bien, todavía garantizándose, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. ¿Era verdad o no? Parcialmente, ¿verdad? La mayoría de las cosas sí las hizo él, pero no lo hizo completo. Era una obediencia
parcial, ¿verdad? Entonces lo que era completamente obvio para Samuel o el profeta Samuel era invisible para los ojos de Saúl, hermano. Esto nos enseña que todos tenemos puntos ciegos de pecado en nuestra vida. Que la esposa, que los hijos, que mi jefe en el trabajo, los hermanos, es que usted está mal en esto. No, ¿usted conoce al pastor así o alguien más? Somos tercos, ¿verdad que sí? Y no vemos dónde estamos fallando, ¿sí o no? ¿O a ustedes no les pasa eso? Ay, yo pensé que era el único, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que necesitamos pedirle a Dios constantemente que nos lo muestre. Por eso el salmista escribe en Salmo 139, 23, dice: examíname, ¿verdad? ¿Quién? Dios. Pero ¿cómo es que Dios nos va a examinar si no tenemos una cercanía con Él? Por eso a veces andan unas personas haciendo y deshaciendo y se garantizan en su pecado. ¿Por qué? Porque están bien lejos de Dios, y Dios no grita, hermanos. Dios solamente habla. Si usted no está cerca de Él, usted no le va a escuchar. Por eso el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce, dice, mi corazón. ¿Sé cómo va a conocer el corazón de su esposa, de sus hijos? Estando cerca de ellos, ¿verdad? Dice: pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame, ¿qué? En el camino eterno, ¿verdad? Pero ¿qué tiene de malo, pastor? No pasa nada, como quiera Saúl, se lo reconocemos. El pecado, hermanos, no solamente nos lleva al infierno, sino que afecta nuestra vida. Y aparte de ello, afecta nuestro presente, y afecta nuestro futuro, y afecta nuestra descendencia también en el futuro, hermanos. Y si no buscamos el perdón de Dios y nos apartamos de Él, no vamos a terminar bien. Amén. Fíjense lo que dice el 15. Primero de Samuel 15:15. Saúl dijo: pero lo demás, ¿qué dijo él? Lo destruimos. Pero no era cierto. A lo que vemos, aún había amalecitas ahí con vida, hermanos. Pasa el tiempo y después, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer David? Después de que termina Saúl, entra David. Él entra de rey, tuvo problemas con los amalecitas, tuvo que lidiar con ellos. Y eso lo vemos, aparte del rey David. El rey Ezequías también tuvo que batallar con ellos. Eso lo vemos en 1 de Samuel 27:8, 1 de Samuel 30:1 y 2 de Samuel más adelante todavía en 2 de Samuel 8:12. Ahora, uno se puede preguntar, ¿por qué es que Dios quería eliminar a los amalecitas? Dios lo conoce todo, hermano. Él es omnipresente, es omnisciente, todo lo sabe, no hay nada que se esconda de Él. Amén. Entonces, ¿por qué Dios los quería eliminar? Todo pecado que nosotros, hermanos, no confrontemos, sea grande o sea pequeño, tarde o temprano, no solamente me va a afectar a mí, le va a afectar a mis hijos y a todas las personas que me rodean y que me aman. Amén. Sea lo que sea. Saúl decide no destruir a los amalecitas. ¿Y sabe qué? Pasa el tiempo. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, pasan las décadas, pasan los siglos. Y yo creo que en promedio pasaron como 500 años. ¿Y sabe quién tiene problemas con los amalecitas? Aparte de David, aparte de Ezequías, ¿sabe quién? Una modelo. Una modelo, pastor. ¿Está bonita? Sí, está bonita. ¿Sabe quién era esa modelo? ¿Alguien sabe quién es? Susa, ¿verdad? Wow, tenía su pasarela ahí, todas muchachas ahí, tal vez en bikini o en falda. Ahora que tiempo sí había faldas, ¿verdad? Ahora ya casi no hay ni falda, ya casi nada, más una liga nomás, ¿verdad? Es lo que hay yo. Pero ya estoy seguro que sí andaban bien cubiertas las muchachas. Pero ¿quién era? Era la reina Esther. Era una mujer muy bonita. Pero sabe que en esa historia aparece Amán. Ay, ¿y quién es Amán, pastor? ¿De quién era descendiente? De Agag. Si usted ve Esther capítulo 3 versículo 1, él era de los mismos amalecitas. ¿Y qué es lo que quería hacer ese hombre Amán? Que al final terminó en su propia soga. Quería acabar con toda la descendencia de los judíos. ¿Ve usted, hermanos? Dios no se equivoca. Amén. Cuando Dios aleja o quita una persona, un novio o una novia de tu vida, es por algo. Dios no se equivoca. Así que si Dios te pide algo, tú obedece. ¿Pero por qué, Dios?
Tú no sabes el futuro, ni te imaginas de lo que Dios te puede estar librando. Amén. Así que si Dios te pide algo, tú obedece, porque tú no conoces enteramente los planes de Dios y lo que Él quiere evitar. Y vemos aquí que Él quería evitarle algo en el futuro de Saúl, pero Saúl era obstinado, era terco. Estoy seguro que a lo mejor era del valle. Ay, por cierto, estuvo peleando en el valle Saúl. A lo mejor sí era del valle. Lo más sarcástico de la historia, hermanos, ¿sabe qué es esto? Que cuando Saúl fue asesinado, al final de cuentas, en la batalla, ¿sabe quién estaba con él? Parece, es como las mamás a veces le dicen a los hijos: te lo dije. Segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 8. A ver si pueden confirmarme si estamos ahí en lo correcto. Segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Dice: y me preguntó, ¿quién eres tú? ¿Sí estamos ahí? Sí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí. Esto ya es una historia más adelante, que ya está con David, este hombre. Y dice: y yo le respondí, ¿soy qué? ¿Soy qué? Amalecita. Y el 9, él me volvió a decir: te ruego que te ponga. O sea, Saúl le dice a este hombre, Amalecita: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida aún está toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, hablando de la Amalecita, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Una Amalecita lo acabó de matar. Sí está, como dicen, agarrando la onda, ¿verdad? Te lo dije, Saúl. Te lo dije, Fidencio. Te lo dije, Joel. No haces caso. No nos han dicho así tal vez la esposa o su mamá o una persona. Te lo dije. ¿Sí o no? Ustedes son perfectos. ¿Qué tal si hubiera Saúl, hermanos, obedecido totalmente a Dios y no hubiera sido obstinado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido el resultado? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Porque a veces pensamos, bueno, ¿por qué es que Dios se llevó a esta persona? Digo, hay poder, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que cuando no obedecemos a Dios totalmente, la falta de esa obediencia que me faltó, aunque haya sido un poquitito, de seguro un día va a volver para causarnos problemas, si es que no nos mata como Saúl. Amén. Así que Dios no se equivoca. Por eso lo servimos, lo adoramos y pedimos su dirección, ¿no? Porque Él lo sabe todo. Amén. También, hermanos, el profeta Jonás también desobedeció a Dios, huyendo, no es así, de su presencia. Cumple estas obligaciones, Jonás, pero Dios, es que tú nunca has enviado un profeta con gentiles. Todos son israelitas, por eso no voy a ir. Y aparte tú no los conoces a ese tipo de personas. No, a mí no me importa, tú tienes que ir. No voy. Si vas, no voy. Y vámonos, se huye para otro lugar. ¿No es así? Era duro de servir, como que dice, al final, ¿dónde termina? En un gran pez. 3 días y 3 noches ahí, ¿verdad? A lo mejor comió tripas, quién sabe qué cenaría en las noches ahí el pobre Jonás, ¿verdad? Pero al final también, hermanos, el pueblo hebreo, de dura cerviz, varias veces dice la palabra, y al final, por su terquedad, ¿qué pasa? Caminan por 40 años en un desierto, por su obstinación, 40 años por su rebeldía contra Dios. Y dice Ezequiel 3:7, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es ¿qué? Dura de frente y obstinada de corazón, ¿verdad? También el rey Faraón era otra persona obstinada. ¿Y qué pasó por ser obstinado el rey Faraón, hermanos? Perdió una cosa muy, muy amada por él. ¿Quién era? Su hijo, el grande, ¿verdad? ¿Cómo se le llama el grande? El primogénito. Pero al final destruyó toda la nación. ¿Qué quedó bueno en Egipto después de las 10 plagas? No quedó nada. Terco, ¿verdad? Así que hay muchos ejemplos de personas en la palabra, hermanos, de terquedad o comportamiento similares a la de una mula en los seres humanos. Una de ellas, por ejemplo, hermanos, es Sansón. Algunos dicen Sansón, ¿verdad? Porque como actuó, ¿verdad?
Dice Jueces 14:1, quiero que vaya ahí, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice Jueces 14:1. Dice la primera palabra, ¿cuál es? Descendió. ¿Quién? Sansón, ¿verdad? Si usted lee todo el libro de Sansón, o aquí este libro de Jueces, nos dice 3 veces Sansón, y luego, ¿qué es la siguiente palabra? Descendió. ¿Qué significa eso de descender? Bajar, ¿verdad que sí? Si es ascender, es subir, ¿verdad? ¿Hacia dónde te lleva la relación que tú estás? ¿Tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia? Esa relación o te hace ascender o te hace descender o caer en un sentido, ¿verdad? Te está apartando del Señor, te está apartando de leer la palabra, te está apartando de orar, de asistir a la iglesia, de servir al Señor, o te induce a las drogas, te induce a malas palabras, a la rebeldía, a retobiarle contra tus padres. ¿Qué tipo de persona es esa con la cual tú te juntas? Es una persona que te hace ascender o descender, porque las amistades que vemos aquí con Sansón lo hicieron descender, que en vez de mejorar, iba a empeorar. Como decimos a veces que uno, hermanos, necesitamos apoyo en esto y necesitamos el apoyo del otro y nada. Y le digo a Blanca, oye, los hermanos en vez de ir para adelante van para atrás. Y así le estaba pasando a Sansón, hermanos. Él en vez de ascender estaba descendiendo. Y hágase la pregunta, ¿hacia dónde me está llevando esta relación que yo tengo? Pero ¿sabe cuál era la raíz de Sansón que él estaba descendiendo, hermanos? Obstinación. Ese era el detalle, obstinación. Así que nosotros tenemos que evaluar nuestra vida y evaluar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Me está llevando para bien o para mal esta persona? Sobre todo los jóvenes hoy en estos días, que a la tarde le quiero hablar a ellos referente a este tema de Sansón, ¿verdad? Así que la tercera vez, Sansón, ¿sabe a dónde fue a estar? La primera con tal persona, la segunda con tal persona, y la tercera fue estar con Dalila. Las amistades, los novios o novias que tú escoges, al final de cuentas, o te hacen ascender o te hacen descender de la voluntad de Dios. A ver, jóvenes, de los que están aquí, los jóvenes, dice, yo tengo novio, pastor, yo tengo novia. A ver, levanten su mano, muchachos. Bueno, si tu papá o tu mamá no sabe, yo sé que no la van a levantar. Pero al final, como quién nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos vamos a dar cuenta como quiera. Así que quiero que medites y pienses. Sansón descendió. ¿Quieres saber lo que le sucedió a su vida? Bueno, te esperamos hoy en la tarde. Pero quiero terminar con esto, hermanos. Las puertas de la sala de emergencia se abrieron de par en par. Iban corriendo unos enfermeros con un paciente arriba de esa camilla, como dicen, como alma que lleva el diablo. Una camilla conducida por esos enfermeros iba rápidamente allí por los pasillos. Traían a un hombre de 65 años de edad. ¿Víctima de qué? De un ataque cardíaco, que es muy común ahora. Los médicos hicieron todo lo posible allí con los eléctricos, ¿verdad? El CPR y todo lo necesario, pero al final este hombre murió, perdió la vida. 30 minutos después, lo mismo, igualita la misma escena. Otro hombre también, pero no de 65, sino de 63 años de edad, entra por la puerta ahí mismo del hospital y también ataque cardíaco. Pero al final de cuentas, ¿qué cree que pasó con este hombre? También murió. Al final de cuentas, lo llevaron entonces tanto al uno como al otro a la morgue. Y al final de cuentas, y en la morgue, a los dos los pusieron el uno junto al otro. Y usted dirá, bueno, ¿y quiénes eran estos hombres? Eran Ron y Peter Sorvell, hombres que vivían en la misma ciudad en París, ¿verdad? Pero estos hombres habían estado enemistados y enojados, ¿sabe por cuánto tiempo? 40 años por ser obstinados. Y ahora vemos que a la fuerza estaban juntos de hombro a hombro, pero muertos, ahí en la misma morgue. Tal vez ellos se enemistaron, tal vez por asuntos familiares, asuntos personales, no lo sabemos, por 40 años. Y vivían en la misma ciudad, el mismo pueblo, pero ahora estaban en la morgue, juntos, muertos.
pero sin ninguna reconciliación. Y digo yo, cuando tuvieron tiempo ellos de hacer la paz, cuando estaban vivos, no lo hicieron, hermanos. ¿Por qué? Por su orgullo, por su obstinación. El pecado, hermanos, es un pecado grave. La obstinación, porque nos autoherimos y no nos damos cuenta y arruinamos nuestra vida y podemos arruinar la vida de otras personas también. Pero ¿sabe qué? Todo, ¿por qué? Pensando en estas personas o estos hermanos, por no pedir perdón, porque es el orgullo. Es que yo soy Vázquez, es que yo soy Reina, es que yo soy García, es que yo soy Flores, y es que soy Reina y no sé qué. ¿De qué te sirve todo eso? Hace unos años atrás estaba en casa y viene el hermano Josué de la Menonita y me dice: pastor, hay un problema, una persona necesita que alguien vaya y comparte en el funeral. Yo no puedo, me quebré mi brazo en ese entonces. Dijo: ya habíamos ido con tal persona y tampoco puede ir. Sí, yo voy. Y fui, compartí el mensaje, terminé y hablé sobre la reconciliación. Y al final, después de que termino, ya me estoy yendo, me despido de la persona que me dijo que fuera a hablar. Y donde me estoy yendo, dice: pastor, muchas gracias por haber venido. Dice: ve a aquellos dos, dice, que están ahí en el ataúd. ¿Sabe cuántos años tenían ellos de no hablarse? 15 años, dice. Y mírenlos ahora, ahí están abrazados. Muchas gracias. Dice: no, fue Dios quien hizo la obra y quien usó la palabra. Y eso es lo que Dios quiere, más que vivamos bien, que haya una reconciliación, que haya perdón, y sobre todo que no seamos obstinados, si no terminaremos como estos dos hermanos. Te invito para que cierres tus ojos. Vamos a orar al Señor, pedirle que nosotros podamos ser humildes. Amén. Podamos tener un corazón sensible, una actitud quebrantable, ¿no es así? Que podamos doblegarnos y humillarnos y decirle: Señor, ¿en qué estoy mal? Examíname, Señor, y hazme ver que en qué estoy fallando, o en qué estoy fallándole a los demás también. Padre Celestial, venimos hoy ante tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella nos iluminas, nos aconsejas, nos retas aún, Señor, a hacer lo que es correcto y lo que es agradable, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando y obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, porque la vida es corta. Y permite, Señor, que hagamos lo mejor por servirte y amarte para vivir en paz, Señor. No solamente contigo, sino con los demás, Señor. Que la obstinación no sea parte de nuestra vida y nuestra familia y nuestra iglesia, Señor, sino la humildad, Señor, que es el mejor antídoto que puedes darnos para vivir en paz, Señor, en este mundo. Así que nos encomendamos en ti y gracias te damos por tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén.